Hola, muy buenos días, jóvenes y jovencitas. Vamos hoy a la sección 3, multiplicación y división de números positivos y negativos. Sección 1, multiplicación. Miremos el primer ejemplo. Para extender el sentido de la multiplicación a los números positivos y negativos, vamos a utilizar la situación de A7 en la sección 1. María camina hacia el este a la velocidad de 80 metros por minuto en una carretera. Entonces, vemos a María que está caminando hacia, a una velocidad de 80 metros por minuto hacia el este, ¿verdad? Y aquí vemos el tiempo, que es ahora, está ubicada ahí en su punto. Vemos tiempo, que en este caso son 5 minutos después. Entonces, ahora dice, está en el punto de origen. Después de 5 minutos, ¿dónde estará? Después de 5 minutos, eso significa que María se ha movido 5 veces. María se va a mover 5 veces. ¿5 veces hacia dónde? Hacia el este. 5 minutos significa 5 veces 80. Entonces, María se va a mover 5 veces 80 hacia el este. Entonces, la pregunta, ¿dónde estará María? ¿Cómo podemos plantear ese PO, ese planteamiento operativo? Utilizando la velocidad de María, que es 80 metros, y esos 80 metros son positivos porque es hacia el este, y 5 minutos después, que es tiempo futuro, que también es positivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podríamos hacer de dos formas. Una, sumando esos 80 minutos, 80 metros por minuto, sumándolo 5 veces, ¿va? Porque son 5 veces. Y la otra, haciéndolo por multiplicación, que si recordamos, la multiplicación es la abreviatura, la suma. Por lo tanto, la forma correcta de expresar esto sería la velocidad de María, que es 80 metros por minuto, y que es positiva porque es hacia el este, por 5 minutos, que es tiempo futuro, por lo tanto es positivo. ¿Y cuál va a ser su posición? Bueno, su posición va a ser al este. Su posición va a ser al este porque ella va hacia el este. Y va a ser positivo 400, ¿por qué? Porque su posición va a ser al este, que es positivo, y 400 porque 8 por 5, 80 por 5 me da 400, ¿verdad? La respuesta sería, como es una pregunta de aplicación, tiene que haber una respuesta a la pregunta. Estará a 400 metros al este del punto de origen, que se representa con positivo 400. Ahora bien, en el planteamiento anterior se puede interpretar como la velocidad por el tiempo igual a la posición. Velocidad de María por el tiempo, que son 5 minutos, igual a la posición de María dentro de 5 minutos, ¿verdad? Velocidad 80, tiempo 5, ambos son positivos porque la velocidad es hacia el este, es positiva, y el tiempo también es positivo porque era futuro, dentro, no ha pasado. Su posición es positivo 400, entonces así se puede interpretar, ¿verdad? Ahora bien, vamos a este otro ejemplo. Aquí tenemos que José camina hacia el oeste, aquí hay un error, ¿verdad? Hacia el oeste, a la velocidad de 80 metros por minuto. Y ahora está en el punto de origen, no ha partido. ¿Dónde estará después de 5 minutos? Bueno, miremos a José. José está en el punto de origen y en este caso José va en sentido contrario a María, él va hacia el oeste. La pregunta es, ¿dónde estará después de 5 minutos? Bueno, después de 5 minutos significa que él va a seguir avanzando hacia el oeste y su posición va a ser en el oeste. ¿Pero a cuánto? Bueno, hagamos su planteamiento operativo. Dice, al caminar 80 metros por minuto hacia el oeste, se interpreta como caminar negativo 80. ¿Por qué negativo 80? Porque recordemos que él va hacia el oeste, ¿verdad? Va en dirección hacia el oeste. Y se expresa la posición de 5 minutos después con la multiplicación. Tendríamos negativo 80, que es la velocidad de José, que es una velocidad de 80 metros por minuto, pero la representamos con negativo porque él va hacia el oeste.
por el tiempo, que el tiempo sigue siendo futuro, positivo 5. ¿Cuál va a ser su posición? Bueno, su posición ya mencionábamos, va a ser en el oeste, porque él va en dirección oeste, por eso lleva el signo negativo. ¿Y a cuántos metros va a estar hacia el oeste? Bueno, 400. ¿Por qué? Porque 80 por 5 me da 400. Entonces, negativo 400 significa 400 metros hacia el oeste del punto de origen. Eso significa que la respuesta sería, después de 5 minutos, José estará a 400 metros al oeste del punto de origen, que se representa con negativo 400. Ahora bien, tenemos otro caso, el caso número 3. ¿Dónde estuvo María 5 minutos antes? Siempre partiendo con el primer ejemplo. ¿Dónde estuvo María 5 minutos antes? Tenemos que María está en el origen y que María camina a una velocidad de 80 metros por minuto hacia el este. Pero la pregunta es, ella está ahorita aquí. La pregunta es, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Eso es tiempo pasado. Eso significa que vamos a retroceder, que ya el tiempo no es positivo 5, el tiempo es pasado, es negativo 5. La velocidad de María sigue siendo la misma. Va 80 metros y siempre en dirección este. Eso significa que siempre sería positivo 80. Lo que va a cambiar es el tiempo. Entonces miremos, 5 minutos antes se interpreta como negativo 5 y se expresa la posición de esos 5 minutos antes con la multiplicación. La velocidad de María decíamos que es la misma, su misma dirección, positivo 80. Por el tiempo es lo que cambia, ¿verdad? Ahora el tiempo es negativo 5. ¿Dónde estuvo María? Bueno, si nosotros hacemos el paso de Michael Jackson aquí, ¿verdad? Y vamos retrocediendo, eso significa que María estuvo en el oeste. Por eso la respuesta es negativa. ¿Y a cuánto estuvo? Bueno, estuvo a 400, porque 80 por 5 es 400. Eso significa que María estuvo en el oeste. ¿Cuál sería la respuesta? 5 minutos antes María estuvo a 400 metros al oeste del punto de origen, que se representa como negativo 400. De esta manera se define la multiplicación por un número negativo, ¿no? Vemos que aquí tenemos positivo por negativo y obtenemos una respuesta como negativo en este caso, ¿verdad? Aquí tenemos el caso número 4 que nos preguntan, ¿dónde estuvo José 5 minutos antes? Bueno, sabemos que José está en el punto de origen y que José va hacia el oeste, su velocidad es negativa, ¿verdad? Representamos como negativo 80, ¿verdad? Lo que es la velocidad de José. Ahora bien, ahora nos dicen que 5 minutos antes. Ahora el tiempo también es negativo, ¿verdad? Porque 5 minutos antes es tiempo pasado. Entonces, se expresa la posición con la multiplicación. La velocidad de José es negativo 80. ¿Por qué? Porque va hacia el oeste. Por el tiempo, que en este caso el tiempo también es negativo porque es pasado. ¿Y cuál va a ser la posición de José? Si nosotros agarramos a José y lo retrocedemos porque es tiempo pasado, habría que retrocederlo en el paso de Michael Jackson, vamos para atrás, ¿dónde se va a encontrar José? José ya no va a estar en el oeste, ¿por qué? Porque ¿dónde estuvo tiempo pasado? José se encuentra en el este, ¿ah? Entonces por eso la posición es positiva, porque José ¿dónde estuvo? 5 minutos antes estuvo, tiempo pasado, estuvo en el este. ¿A cuánto? Bueno, a 400 metros. ¿Por qué? Porque 80 por 5 me da 400, ¿verdad? Los valores absolutos de estos dos números. 5 minutos antes, José estuvo a 400 metros al este desde el punto de origen, que representa como positivo 400. Si se interpreta que velocidad negativa expresa la velocidad hacia el oeste y que la posición negativa expresa la posición al oeste del punto de origen. Si se representan los números negativos en este planteamiento como la muestra la tabla que se interpreta a continuación, se pueden expresar las siguientes situaciones con la multiplicación. Tenemos que 0, positivo y negativo. Hablamos de velocidad 0 cuando no hay movimiento, no se mueve.
Hablamos de tiempo cero cuando es ahora, el momento, ahora, ¿verdad? Ahí el tiempo es cero. La posición final es cero cuando no hemos partido, estamos en el punto inicial, en el punto de origen. Ahora bien, ¿cuándo es positivo? Positivo se desplaza hacia el este o la otra dirección positiva que nosotros sabemos que es norte. Tiempo positivo, futuro. Posición final, al este desde el punto de origen o hacia el norte, ¿verdad? Desde el punto de origen. Negativo, velocidad, se desplaza hacia el oeste, lo que hacía José. Y también la otra dirección negativa que es se desplace hacia el sur. Tiempo, pasado. Posición final, al oeste del punto de origen o la otra opción, al sur del punto de origen. Bueno, ¿cuál es la tarea aquí? La tarea aquí es el rombo número 1. Multiplicación de números positivos y negativos. Según el signo, si dos factores tienen el mismo signo, el producto lleva el signo positivo. Si dos factores tienen el mismo signo, el producto lleva el signo positivo. O sea, el caso número 1 de María, ambos signos eran positivos y el resultado era positivo. El caso número 4 de José, ambos eran negativos y el resultado era positivo. Si dos factores tienen diferentes signos, el producto lleva el signo negativo. El caso número 2 de María y el caso número 2 de José y el caso número 3 de María eran signos diferentes y el resultado era negativo. Según el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos de los factores. Bueno, ahora miremos el ejemplo número 6, donde vamos a aplicar lo que ya aprendimos de la ley de los signos en la multiplicación. Tenemos positivo 2 por positivo 3. Entonces, lo primero es, ¿cómo son los signos? Bueno, aquí en la multiplicación vemos que los signos de los factores son iguales. Y nosotros ya aprendimos que cuando los signos son iguales, el producto es positivo. Entonces, dentro de un paréntesis vamos a multiplicar los valores absolutos. El valor absoluto de positivo 2 es 2 y el valor absoluto de positivo 3 es 3. Entonces, ¿cuál es el resultado? Copiamos el signo y 2 por 3, 6. ¿Qué ley aplicamos aquí? Más por más me da más. O simple y sencillamente, signos iguales, producto positivo. Miremos el ejemplo 2. Negativo 2 por negativo 3. ¿Cómo son los signos? Iguales. Por lo tanto, el producto es positivo, ¿verdad? Aquí es multiplicación. Aquí ya no estamos en la adición, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ley de los signos? Negativo por negativo me da positivo. Negativo por negativo me da positivo. O simple y sencillamente, signos iguales, producto positivo. Volvemos a lo mismo, multiplicamos sus valores absolutos. El valor absoluto de negativo 2 es 2 y el valor absoluto de negativo 3 es 3. Positivo, lo copiamos, 2 por 3 es 6. ¿Cuál es la tarea para esta parte? Bueno, la tarea para esta parte es el rombo número 2. Vamos ahora al ejemplo 7. En el ejemplo 7 vemos positivo 2 por negativo 3. ¿Cómo son los signos? Los signos son diferentes. Nosotros ya aprendimos que cuando los signos son diferentes, el producto va a ser negativo. Eso significa que positivo por negativo me da negativo. Dentro del paréntesis multiplicamos sus valores absolutos, que sería 2 por 3. ¿Cuál es la respuesta de esta multiplicación? Negativo 6. Miremos el siguiente ejemplo. En este caso, el primer factor es negativo, pero igual son signos diferentes, por lo tanto el producto es negativo. ¿Cuál es la regla? Negativo por positivo me da negativo. Los valores absolutos serían 2 por 3. ¿Cuál es el resultado? Copiamos el signo y multiplicamos 2 por 3, 6. ¿Cuál es la tarea para esta parte? La tarea sería lo que es el rombo 3 y 4. Bueno, ahora nos piden que comparemos. Dice, compare el producto
con el factor que no es 1 ni negativo 1. Primero vamos a comprobar, a ver lo que es, a comparar lo que es el producto con el factor 1. 1, 3 por 1. ¿Cuánto es 3 por 1? La tabla del 3 o la tabla del 1. 3 por 1, 3. 1 por 3, 3. Ahora bien, negativo 3 por 1 son signos diferentes. El producto es negativo. 3 por 1, 3. Signos diferentes, positivo y negativo. 1 por negativo 3. Primero el signo, ¿verdad? Que sería negativo porque los factores son diferentes signos. Y ahora 1 por 3, 3. Lo que nos pedían era que comparáramos los resultados. Si nosotros comparamos esos resultados, miremos, en el primero era 3 por 1 y me dio el mismo 3. 1 por 3 me dio el mismo 3. Negativo 3 por 1 me dio negativo 3. 1 por negativo 3 me da negativo 3. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? Que realmente cuando nosotros multiplicamos por 1 no cambia, no, es como que no pase nada. No cambia. No cambia, no pasa nada. Por eso el 1 recibe el nombre de elemento neutro. Elemento neutro, ¿por qué? Porque al multiplicar por 1 no ocurre absolutamente nada. Al multiplicar 3 por 1 sigue siendo el mismo 3. Al multiplicar negativo 3 por 1 sigue siendo el mismo negativo 3. Por eso 1 es el elemento neutro en la multiplicación. Ahora bien, miremos el siguiente. Vamos a comparar el producto con el factor negativo 1. Entonces, ¿cómo son los signos aquí? Bueno, son diferentes, el producto va a ser negativo. 3 por 1, 3. ¿Cómo son los signos aquí? Diferentes. Este es negativo, este es positivo. Por lo tanto, el producto va a ser negativo. 1 por 3, 3. ¿Cómo son los signos aquí? Son iguales, ambos son negativos. Y cuando los signos son iguales, el producto es positivo. Negativo por negativo me da positivo. 3 por 1, 3. ¿Cómo son los signos aquí? También son iguales. Por lo tanto, el producto va a ser positivo. Negativo por negativo me da positivo. 1 por 3, 3. Ahora bien, comparemos. Comparemos el número que estábamos multiplicando por negativo 1 y miremos la respuesta. Aquí teníamos a 3 y nos dio la respuesta negativo 3. Aquí teníamos a 3, nos dio respuesta negativo 3. Aquí teníamos negativo 3, nos dio positivo 3. Aquí teníamos negativo 3 y nos dio positivo 3. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Si vemos, cambia. ¿Qué es lo que cambia? De positivo a negativo. De positivo a negativo. De negativo, ahora es positivo. De negativo, ahora es positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando multiplicamos por negativo 1, cambia el signo. ¿Cambia el signo de quién? Del número que estamos multiplicando, ¿verdad? Cambia el signo del número. Entonces, cuando multiplicamos por 1 no pasa nada. Pero cuando multiplicamos por negativo 1, cambia. ¿Qué cambia? El signo del número. Ahora bien, vamos al ejemplo número 9 y en este caso, usando las situaciones de A2 y de A3, que fueron los ejemplos de María y José, vamos a trabajar lo siguiente. Tenemos que José, que es el A2, José iba a una velocidad de 80 metros por minuto hacia el oeste. Entonces, utilizando esa velocidad de José, que es negativa, y multiplicada por tiempo cero, o sea, ahorita, ¿qué ocurre? Bueno, si nosotros vemos, al representar la posición de José, después de 0 minutos, es decir, el tiempo es ahorita, él no se ha movido, aunque su velocidad sea negativa, pero él no se ha movido. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde se encuentra José ubicado? Porque recordemos que velocidad por tiempo es igual a la posición. José siempre está en 0, ¿verdad? En la posición de origen. José no se ha movido. No importa que su velocidad sea de 80 metros por minuto hacia el oeste.
pero es ahora, no se mueve. Entonces su posición es 0, el punto de origen. Ahora bien, si vemos el segundo ejemplo, en este ejemplo la velocidad es 0. El tiempo es pasado. Pero si no hay velocidad, si no hay movimiento, ¿dónde estuvo hace 5 minutos? Si la velocidad era 0, no se movió, ¿verdad? Estuvo hace 5 minutos en el mismo sitio, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta equivale también a 0. Cuadrito multiplicado por 0 es igual a 0. 0 multiplicado por cuadrito es igual a 0. El cuadrito representa cualquier número. Eso significa que cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Un número multiplicado por 0 es igual a 0. Siempre que nosotros multipliquemos un número por 0, no importa si ese número sea positivo o negativo, siempre todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. ¿Cuál es la tarea para esta parte? Bueno, la tarea sería el rombo número 5.